una reflexión sobre qué relación hay entre las funciones estratégicas del Parlamento, en términos generales, en términos teóricos o conceptuales, cómo esas funciones dialogan con el marco normativo vigente en Guatemala, la ley orgánica y el organismo legislativo, y por supuesto cómo eso dialoga con los desafíos que el contexto impone, pensando no en lo inmediato, en una transición inmediata, que es en el proceso en el que estamos, sino en el desempeño de los 4 años de esta legislatura que estaría empezando. Bien, cuando hacemos una reflexión sobre los desafíos de los parlamentos, en términos generales encontramos algunos elementos que me parecen que ameritan ser remarcados. Primero es que una primera gran categoría de desafíos a las que ya se refería don Miguel Marret en sus palabras de apertura, tiene que ver con el desafío de la representación política. Y el desafío de la representación política tiene muchos rostros. Tiene el rostro de cómo generar esa idea, cómo llenar esa idea en términos simbólicos y reales de que el Parlamento, como una instancia plural de representación política, tiene que reflejar el tipo de sociedad en la que existe. Es decir, tiene que tener en alguna medida la capacidad de reflejar de la manera más cercana posible la forma en que una sociedad está estructurada, en términos de su representación sociodemográfica, de la representación de los territorios, de la representación de las identidades diferentes que conforman una sociedad. Y desde la perspectiva de la representación política, de la que se ha hablado desde hace mucho tiempo, se habla de crisis de la representación, desde hace casi que desde que la transición a la democracia ya estamos hablando de que hay una crisis de representación política. Estamos hablando de 2 grandes dimensiones que confluyen. Una tiene que ver con la dimensión de la confianza en los parlamentos y otra tiene que ver con la dimensión de la satisfacción con el desempeño de los parlamentos. Y eso es simétrico con la forma en que las sociedades contemporáneas se relacionan con la democracia y con las instituciones de la representación política en la democracia en términos generales. Tenemos el desafío de la confianza, es decir, el nivel asociado con la percepción que los ciudadanos y las ciudadanas tienen sobre la consistencia, la ética, la efectividad y la calidad de la representación que entrañan los parlamentos democráticos. Y por otro lado, hay un desafío de la satisfacción que está asociada con el desempeño. ¿En qué medida los parlamentos generan respuestas normativas o respuestas de control político o respuestas presupuestarias, como vamos a ver, dependiendo de la función estratégica que vayamos a priorizar, en términos de las necesidades sociales? Es decir, ¿en qué medida los parlamentos entregan algún grado de satisfacción social, de satisfactores sociales a las necesidades de las sociedades? Un segundo desafío clave tiene que ver con algo que es muy propio de la época que vivimos. Estamos desde hace algunos años en una transición de las arenas en las cuales se da no solo la competencia político-electoral, sino estamos en una transición en las arenas en las cuales se ejerce la representación política. Durante muchísimos años, la política democrática estuvo asociada con una relación entre territorio, organización y discurso. El territorio era la cancha, la organización era el gran medio para movilizar y ejercer las funciones estratégicas de las instituciones de la representación, y el discurso era el instrumento por excelencia para llegar o para transmitir, para empalmar, para entrar en relación con la constituencia y con la sociedad. Esa transición se aceleró con la irrupción de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy tenemos una nueva cancha, una nueva arena, que es la arena simbólica de la opinión pública. En ese contexto de esa arena simbólica de la opinión pública tenemos un nuevo medio. Ya no es la organización, es la comunicación. Y a partir de la transición de la organización a la comunicación, tenemos un nuevo instrumento fundamental. Ya no es la narrativa, ya no es el discurso, es la imagen, es la foto, es el video, es la dimensión visual de nuestra acción.
Las sociedades contemporáneas y el ejercicio de la política contemporánea se maneja en esas dos canchas, en esa transición, en esa convivencia entre esas dos canchas. El principal efecto de esa transición, digamos, en las arenas del ejercicio de la política y la representación, es un fenómeno que hoy se conoce como la desintermediación política. Es decir, antes se ocupaban las instituciones para mediar, antes se ocupaban los partidos para mediar entre institucionalidad pública y sociedad, antes se ocupaba a los medios de comunicación para mediar entre el deseo y la demanda de información de las sociedades y la capacidad de acceder a esa información. Antes se utilizaba la banca física para poder hacer transacciones comerciales. Antes se ocupaba ir a clase presencialmente para educarse y obtener un título. El fenómeno de la desintermediación alcanza las finanzas, la educación, pero también alcanza la política. Significa entonces que la forma en que cumplíamos las funciones estratégicas de los partidos y los parlamentos están sometidas a cuestionamiento, pero no a cuestionamiento solo por los estados anímicos de nuestras sociedades que tienden a ser negativos hacia las formas convencionales de representación política, sino están sometidos a cuestión porque están definidos en una clave que ya no tiene la vigencia que tenía hace 15 o 20 años. Entender ese fenómeno de la desintermediación y sus impactos sobre la política y la forma de ejercer la política y la representación es esencial para competir en elecciones, pero también para ejercer las funciones parlamentarias. El otro elemento es que esa desintermediación ha generado una profunda descentralización del poder, aunque parezca increíble, una desconcentración, si ustedes quieren, de las formas también en que las personas se informan sobre la política y sobre las formas en que las personas estructuran sus preferencias y sus percepciones sobre la política y el desempeño de la política. Tenemos sociedades crecientemente diversificadas, crecientemente fragmentadas, pero además que han decidido representar sus intereses y no delegar la representación de sus intereses en terceras personas. Por eso decrece la pertinencia y la vigencia de los partidos, decrece la vigencia de los viejos como movimientos sociales o los movimientos sociales tradicionales e irrumpen nuevas identidades, nuevas formas de organización y tendemos a generar multiplicidad de actores que confluyen en el espacio público. El partido, que era el actor principal histórico de la política, convive hoy en una obra de muchos actores, en donde comparte el escenario con ONG, fundaciones, medios, redes, influencers, lo que ustedes quieran. Y aceptar eso es esencial para poder entender cómo se opera la representación en un contexto de dispersión y fragmentación del poder. Eso también implica que, frente a la centralidad comunicacional de la política, en detrimento de la vieja centralidad organizacional de la política con la que hicimos la transición a la democracia, tenemos que aprender a tener la política en clave flujos de información y desinformación. Y ese es otro de los desafíos fundamentales: cómo construir relatos consistentes sobre nuestras agendas, sobre nuestros intereses, sobre nuestras identidades en términos de representación política, en contextos de una gran pluralidad de voces, en donde otras voces van a entrar en contradicción con lo que nosotros queremos decir, queremos ser o queremos representar. Y finalmente vivimos, a pesar de esa tendencia a la fragmentación, uno de los efectos fundamentales de este contexto de desinformación es que vamos a una simplificación de los relatos. Una sociedad tan plural como la sociedad guatemalteca está hoy inserta en un relato bipolar, en dos grandes relatos. Un conjunto de actores que dicen que el país vive un proceso de regresión autoritaria y otro conjunto de actores que dicen que el país vive un proceso de rescate institucional de las manos de una intervención internacional no deseada previamente establecida en el pasado. Esos dos relatos simplifican, pero no representan ni la política ni la realidad de la política en este país. Representar en este contexto es un gran desafío, porque uno de los desafíos es gestionar la polarización para resignificar la idea de un Congreso
que como instancia plural de la representación política es esencialmente una instancia en donde las diferencias confluyen y dialogan. A partir de eso, hemos hecho distintos esfuerzos de reforma desde la perspectiva de los congresos. Hemos hecho, por ejemplo, esfuerzos de reforma centradas en mejorar la eficiencia parlamentaria. Frente a contextos sociales adversos en donde la gente tiende a pensar mal de la política y de la representación política, las instituciones parlamentarias se han cerrado y han hecho procesos pensando que si se hacen más modernos y eficientes van a recuperar legitimidad. El resultado de esos procesos de reforma autorreferencial aquí o en cualquier otro país, tanto en América Latina como más allá a nivel global, ha sido congresos más modernos, eficientes, pero no más legítimos ni representativos. O sea, se han vuelto más eficientes y modernos, pero no han solventado ni la crisis de representación ni el problema de legitimidad y confianza. También han habido otro tipo de abordajes, que son los esfuerzos de reforma sistémica. Básicamente aquellos esfuerzos de reforma abiertos al escrutinio público. Es un congreso que entiende que tiene sociedades adversas y críticas, pero que el camino no es enrocarse o encerrarse ante estas sociedades, sino al revés, abrirse al escrutinio y al diálogo con esas sociedades. Ese tipo de congreso ha generado parlamentos abiertos a la participación del escrutinio público, pero desgraciadamente tengo que decir que tampoco ha ayudado a recuperar ni la legitimidad ni la confianza en la representación política. Entonces, pareciera que a partir de estas elecciones necesitamos balancear eficiencia y efectividad, diálogo y modernidad, participación y ejercicio autónomo de las funciones estratégicas que constitucionalmente los parlamentos están jugando. El arte está en el equilibrio, ¿no?, de cómo se cumplen esas funciones estratégicas en diálogo con un contexto en constante evolución. Rápidamente, cuando hablamos de funciones, entonces necesitamos una mirada amplia, porque la efectividad y el desempeño de los parlamentos no se mide por la cantidad de leyes que se aprueban, como convencionalmente se hace, sino por una mirada sistémica sobre las funciones estratégicas de los congresos. Y la función más conocida, que es la de legislación, por supuesto pasa por la estructuración de agendas legislativas que den respuestas a determinados tipos de problemas, con una advertencia necesaria. En nuestra América Latina, que hizo una apuesta de construcción democrática basada en la idea de que para los problemas hay que desarrollar normas e instituciones, que es un enfoque correcto, aunque limitado, hemos pensado que cada problema requiere una ley. Eso no es cierto. Hemos generado sistemas hiperregulados e hipercomplejos que generan muchas leyes que no se aplican. Es decir, la función legislativa no es solo generar nuevas leyes, es armonizar los cuerpos normativos para generar condiciones para la aplicación efectiva de la ley. Guatemala tiene muchísimas leyes y no todas se aplican. Hay un problema más bien de efectividad de la ley, de enforcement en la aplicación de la ley, más que en la generación de nuevas leyes. Entonces, cuando hablamos de la función legislativa, hablamos sí de nuevos cuerpos normativos, hablamos de reformar antiguos cuerpos normativos, hablamos de armonizar cuerpos normativos para que haya coherencia sistémica en el marco legal, pero también hablamos de deslegislar, ¿no?, de simplificar marcos normativos para asegurar la efectividad y fluidez en el funcionamiento del aparato institucional del Estado. En la función de representación de lo que estamos hablando es de cómo ustedes, diputados y diputadas, dialogan con sus constituencies, con sus bases electorales. Y aquí hay una tesis que tenemos que superar. La idea de que la elección es en sí misma la que da un mandato y que ese mandato de origen es suficiente para dotar de legitimidad completa al ejercicio del poder a lo largo de todo el ciclo de gobierno. Por supuesto que la legitimidad de origen es fundamental, porque se ganan elecciones libres, democráticas y participativas. Pero la legitimidad se construye en el ejercicio cotidiano de las funciones. Hay una legitimidad asociada al origen electoral, al mandato electoral que cada uno de ustedes recibió de manera legítima en junio del año pasado, perdón, de este año, en junio de este año, y hay una legitimidad que se construye en el ejercicio continuado de la función, en el diálogo de ustedes con la sociedad, en el diálogo de ustedes con su constituyente y los territorios,
pero también en la definición del tipo de interés, agenda e identidad que cada uno y cada una de ustedes como diputados representan. Una tercera función estratégica es la función de control político. El Congreso es la institución por excelencia que genera balance de poder en una sociedad democrática. No hay democracia sin división de poderes, no hay democracia sin pluralidad política. El Congreso es la representación, es la institución que representa la pluralidad política de una sociedad, pero también es el órgano del Estado que representa de manera fundamental el equilibrio con el poder ejecutivo, aún en sistemas predominantemente presidencialistas como los que tenemos en Guatemala o en América Latina. Control político no es per se una función de la oposición, también hace control político las bancadas de gobierno para asegurar la consistencia entre las propuestas políticas por las que un gobierno fue electo y el ejercicio efectivo del poder. Entonces, perdónenme para decirlo coloquialmente, el control político no es para molestar, es para garantizar efectividad en la implementación de políticas y servicios públicos. Entonces lo ejerce la oposición, pero también lo ejerce o lo puede y lo debe ejercer los diputados y diputadas afines a los gobiernos de turno. Luego hay una función electiva, a la que ya también se referían en las palabras de apertura mis antecesores. La función electiva es fundamental porque significa que el Parlamento actúa como órgano electivo de segundo grado. Y en el caso guatemalteco tiene una función extraordinariamente potente en materia de la Corte Suprema de Justicia, en materia de uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de la Contraloría de Cuentas, del Procurador de los Derechos Humanos, etc. Aquí es esencial entender que esa función electiva debe responder a las identidades, intereses y agendas políticas que ustedes representan. Y tiene que ser un proceso sincero. Cuando se dice un proceso sincero es que tiene que sincerarse los criterios de elección, racionalizarse y razonarse el tipo de voto que se ejerce. Tenemos una función de carácter presupuestario. Hay parlamentos en el mundo que solo pueden aprobar o improbar un presupuesto. El Congreso de Guatemala tiene el extraordinario poder de modificar el presupuesto, de reasignar prioridades de política pública. Porque no hay política pública prioritaria que no tenga fondos. Lo que no está reflejado en el presupuesto no es prioridad de política pública. Y el Congreso guatemalteco tiene el poder de transformar el presupuesto. La responsabilidad es transformar el presupuesto no solo en función de intereses estratégicos y prioridades de alcance general, sino fundamentalmente de hacerlo con sustento técnico. No se vale modificar presupuestos en función de intereses particulares y sin sustento técnico. Es responsabilidad del Parlamento responder a prioridades de alcance general y responder en perspectiva de modificar el presupuesto con el sustento, por ejemplo, de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas. Eso es un elemento esencial para que el presupuesto sea un instrumento de gestión pública y no una traba a la gestión pública de cualquier gobierno, en este o en cualquier gobierno futuro. Y finalmente, una de las funciones claves, pero a veces más demeritadas de los últimos tiempos, es la función deliberativa. Como su nombre lo dice, el Congreso es un parlamento, y un parlamento es conversar, es dialogar, es debatir. Se ha impuesto una idea, no solo aquí en Guatemala, sino en otros países, de que la aplicación de la mayoría sustituye la deliberación política. Y no es así. Tengamos mayorías o minorías, hay que dialogar. Un Congreso que no dialoga renuncia a una de sus funciones fundamentales. Todo Congreso tiene que dialogar hacia adentro y hacia afuera, pero fundamentalmente tiene que deliberar. Y posiblemente, como algunos diputados me han dicho, no solo acá, recientemente en México me decía un representante, ¿para qué voy a participar en el plenario de la Cámara de Diputados si nadie me pone atención? Unos están viendo el teléfono, otros están viendo un partido,
otros están dormidos, otros están comiendo, otros se salen de la sala. Y yo les digo, mire, porque usted no le está hablando solo a los que están en la sala con usted. Usted le está hablando a la sociedad, usted le está hablando a la historia, usted le está hablando a las actas, si usted quiere. Que a lo mejor nadie las lee, pero ahí queda el registro de su posición política, queda el registro de su consistencia política, queda el registro de su identidad de representación. Entonces, el que tengamos una mayoría no inhibe que tengamos que debatir. Y si somos minoría y creemos que nuestras tesis no son viables porque somos minoría, aún así tenemos la responsabilidad de presentar nuestras tesis y de debatir nuestras tesis. Tenemos que recuperar la dimensión simbólica y real de la deliberación política, que es una función esencial a las democracias. Y eso lo tenemos que hacer en las múltiples dimensiones del Congreso. En el plenario, en las comisiones, en las bancadas legislativas o bloques parlamentarios, pero también en la función individual del diputado. Y una de las funciones esenciales uno de los elementos esenciales es entender cómo alineamos las distintas instancias de acción. En el plenario como el espacio de construcción, de negociación política por excelencia y de construcción de acuerdos políticos. En las comisiones técnicas como un espacio de deliberación técnica sustantiva sobre la agenda legislativa. En las bancadas como un espacio natural de definición de agendas sectoriales o partidarias y de identidades de representación política organizada. Pero también en la definición de cada uno de ustedes y cada uno de ustedes de qué quieren representar. Van a representar una agenda de identidades de los pueblos, de las mujeres, de la diversidad sexual, de los jóvenes. Van a representar una agenda ideológica, conservadora, liberal, socialdemócrata, desgraciadamente hoy venidas a menos. Van a representar una agenda sectorial o van a representar intereses de instituciones claves de la sociedad, las iglesias, las fuerzas armadas, los movimientos sociales. A su departamento sí, pero ¿a quién en su departamento? O sea, esa definición de identidad es fundamental, porque también hay un juego para cada uno y para cada uno de los diputados. Y no importa si están en una comisión principal o en una comisión que puede ser considerada secundaria, no importa si presiden una comisión o si no presiden una comisión, no importa si forman parte orgánica de un grupo parlamentario o terminan por distintas razones dejando de formar parte de ese grupo parlamentario, aunque hoy formalmente no puedan separarse por las restricciones de la ley orgánica en relación con el transfugismo. Eso es lo de menos. Como diputado y diputada, ustedes tienen una función natural constitucionalmente establecida que tienen que cumplir y que parte de una pregunta muy sincera: ¿a quién representan? ¿O a quién quieren representar? Si empiezan el próximo 14 sin haber contestado esa pregunta, podrían tener un paso, si se quiere, de una manera diplomática, errático y poco relevante en la historia política del Congreso de ese país. Responder esa pregunta resulta fundamental. Entonces, lo político, comisiones, plenario, bloques legislativos, convive además con una realidad concreta que es lo técnico-administrativo. ¿Es la función del diputado o diputada saber escribir una ley? En mi opinión, no. Estupendo si saben. Estupendo si conocen técnica legislativa. La función del diputado y la diputada es construir políticamente la ley. ¿Qué significa eso? Identificar un problema, identificar una respuesta normativa o de control político o de acción presupuestaria a ese problema y construir a través del diálogo y la negociación la voluntad para que esa respuesta sea aprobada en el Congreso. Esa sí es la función del diputado. Si además saben escribir la ley, estupendo. Pero si no, ojalá que sepan seleccionar sus asesores y asesoras, y particularmente ojalá que la Dirección de Investigación y Estudios Legislativos y los otros órganos del staff del Congreso puedan darles el soporte que ustedes requieran para tener el sustento técnico y económico suficiente para formular iniciativas legislativas. Y cierro con un rápido repaso de realidad. Gestionar el Congreso y gestionar políticamente el Congreso de Guatemala es muy difícil. Y ha sido particularmente difícil
fundamentalmente desde la elección del año 2003, la elección que en su momento ganó don Oscar Berché, porque fue la primera elección en donde realmente los partidos de gobierno perdieron la capacidad de ejercer de manera unilateral el poder a partir de un respaldo legislativo consistente. Previo a eso, don Vinicio tuvo una bancada muy robusta, la mayoría, la tuvo don Álvaro Arzú y la tuvo don Alfonso Portillo. Pero a partir de don Oscar Berché, todos los congresos, todos los gobiernos han sido gobiernos de minoría legislativa, todos, de primera, de segunda e incluso hasta de tercera minoría legislativa. Y si ustedes se dan cuenta, eso tiene que ver tanto con el tipo de sistema electoral que ustedes tienen, como tiene que ver con la cantidad de partidos que se han ido creando en los años. Guatemala ha producido más de 100 partidos políticos en los 38 años de democracia, con un promedio de vida cercano a 10 años por partido político. O sea, es un sistema que convencionalmente se conoce como de baja institucionalidad y alta fragmentación. En la elección del 2015, esta fue la conformación, con hegemonía de los partidos Líder y UNE, bancadas intermedias, todos Patriota, FCN, y 7 bancadas minoritarias. Teníamos 11 bancadas legislativas. En el 2019 alcanzamos el mayor número de partidos políticos representados en el Congreso en la historia de este país. Tuvimos 19 partidos políticos representados, con hegemonía de la UNE, bancadas intermedias de Vamos, UCN, Valor y una secuencia de partidos políticos con bancadas de menor número de diputados, e incluso 2 bancadas unipersonales, en el caso del MLP y en el caso de Podemos. Perdón, y si vamos, perdón, sí. En términos comparados, ustedes ven la evolución del número de bancadas legislativas representadas en el Congreso en los últimos años. Para este periodo legislativo ustedes van a tener 17 grupos legislativos, 17 partidos representados, 2 menos que en el periodo anterior. En este caso, desaparece las bancadas de los partidos UCN, FCN, PAN, Podemos, MLP, Humanista y Prosperidad Ciudadana, y se incorporan bancadas nuevas de Cabal, Cambio Azul, Comunidad Elefante. Y aquí tienen otra vez, digamos, la evolución. Para el 2023, en esta elección, que esta es la conformación del Congreso. Sigue habiendo una alta dispersión partidaria, aunque hay una concentración del número de diputados en un grupo de aproximadamente 5 partidos que por sí mismos pueden hacer la mayoría simple en el Congreso. Si ustedes ven la evolución del índice de fragmentación legislativa, encuentran esta evolución. El pico más alto en los últimos años estuvo en el Congreso, ya como viene subiendo. Estamos básicamente en el mismo lugar en las últimas 2 elecciones. Y si lo asociamos con el número de partidos efectivos en el Parlamento, vemos el mismo comportamiento. ¿Por qué son importantes estas tablas? Porque cuando ustedes... Pero vamos a ver si avanza esto. Cuando ustedes, voy a brincarme, cuando ustedes identifican los desafíos, y con esto voy a cerrar, concretos para los próximos 4 años, el primer desafío va a ser el desafío de la gobernabilidad. El de la gobernabilidad interna del Congreso y el de cómo construir un marco de gobernabilidad institucional con los otros poderes del Estado, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial y con el sistema de órganos de control. Y aquí un elemento clave es la recuperación del diálogo sustantivo, la instauración o recuperación del respeto a las diferencias
y una demanda crecientemente establecida en la sociedad de sincerar los procesos de negociación política, fundamentalmente aquellos que se dan formalmente en la instancia de jefes de bloque, pero también en todos los otros espacios informales de negociación que caracterizan el Congreso. Desde la perspectiva de la representación, lo fundamental es cómo construir espacios de confluencia y entendimiento con actores de la sociedad guatemalteca. Un Congreso que para tomar decisiones y sesionar, lo digo respetuosamente, por favor no lo entiendan como una crítica indebida, tiene que rodearse de las fuerzas de seguridad, tiene un problema muy severo de relación con la sociedad que tiene que resolver. Lo digo respetuosamente, y no es una crítica al actual Congreso o al Congreso anterior, es una realidad. Un Congreso que para sesionar tiene que estar rodeado de las fuerzas de seguridad tiene un problema real de relacionamiento con la sociedad. Hay que cambiar algo en la naturaleza de la relación con la sociedad para poder recuperar un Congreso abierto a la sociedad, que no se vea percibido como un Congreso cerrado con la sociedad. Desde la perspectiva legislativa, hay que recuperar la capacidad del Congreso para construir agendas legislativas. Aquí hubo un expresidente del Congreso que recuerdo que allá por 2004 logró que todos los partidos estructuraron una agenda legislativa que alcanzó aproximadamente, tengo que decirle, me corrige Roberto, para 10 o 12 años, más allá del periodo legislativo de ese Congreso. Necesitamos recuperar eso. Lo que Guatemala avanzó entre 2004 y 2017 en materia de reformas normativas e institucionales no ha tenido parangón con ningún otro momento en materia de diálogo político y construcción de acuerdos previo ni posterior a ese periodo. Es el diálogo y la construcción de agendas legislativas consensuadas lo que dota de estabilidad y gobernabilidad a nuestros países. Y hay que tratar de recuperar esa idea de una agenda legislativa estratégica. La recuperación del control político y la resignificación de las comisiones de investigación, la recuperación de la dimensión técnica del presupuesto, el cumplimiento con los plazos y los criterios de los procesos selectivos y la recuperación del debate político y el ejercicio de las mayorías, entendiendo que el ejercicio de las mayorías no implica ausencia de deliberación, son los otros elementos básicos que yo les dejaría para su reflexión. Y quisiera concluir. Otra cosa que el Congreso de Guatemala abandonó, tengo que decir, aproximadamente en los últimos 2 periodos, es una agenda de reforma y modernización. Las instituciones no son estáticas. Si las sociedades cambian, las instituciones tienen que transformarse para adaptarse a ese entorno social. En ese sentido, entonces, recuperar una agenda de reforma y modernización resulta fundamental en lo técnico, en lo procedimental, en lo orgánico, en materia de transparencia y en materia de participación ciudadana. Hago una cordial invitación a estructurar una nueva agenda interpartidaria robusta de reforma y modernización, no para estos 4 años, sino para los próximos 10 o 12 años, de la misma manera que hace 10 o 15 años lo hicimos y logró modernizar de manera notable la institución parlamentaria en Guatemala. Muchas gracias y muy buen día.